Bueno, buenas tardes a todos y a todas en esta tarde de mayo, siguiendo con las actividades que ha organizado el posgrado, que tiene la Secretaría de Posgrado, de difusión de, valga la redundancia, las actividades de las carreras, en este caso de la especialización en Derecho de Familia, con la doctora Karina Bigliardi, que va a hacer referencia a la vigencia de los principios procesales del derecho de familia en épocas de pandemia. Agradecemos muchísimo a la dirección de la carrera, en el caso Karina, que forma parte de esa dirección, que es profesora adjunta en nuestra casa, que se ha formado en nuestra casa de estudio y que hoy ejerce además como jueza de familia en el Departamento Judicial La Plata, también a la doctora Lara Mosquecho, que en este caso actúa como coordinadora. La verdad que es un gusto que se hayan sumado a esta iniciativa, que les decía que está promovida por la Secretaría de Posgrado, pero que cuenta con el aval de la gestión y sobre todo de las distintas direcciones de carrera, generar un espacio de conversar, de exponer algunas ideas vinculadas obviamente a la ciencia jurídica, con profesores de nuestra casa, expertos de nuestra casa, y bueno, como siempre, en esta metodología, la expositora, a quien le agradezco infinitamente su buena predisposición, estará por un tiempo dando su mirada sobre este tema de los principios procesales en el tema del derecho de familia, y luego se abrirá un espacio de consultas que se pueden hacer por medio del chat, que está abierto. Así que bueno, de nuevo gracias a ustedes por participar. Los invitamos a que miren nuestra página de internet de la Secretaría y en particular de las carreras de posgrado, donde las carreras de posgrado se están dictando hoy virtualmente, no hemos perdido la marcha, así que nos hemos adaptado, y este es un ejemplo de que nos hemos adaptado y que podemos seguir brindando calidad en la educación, siempre en una universidad pública, como la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Karina, gracias, te dejo. Bueno, gracias Marcelo, muchas gracias por la presentación, bueno, y gracias por el espacio. Realmente volver a estar dictando clases en el marco de la Secretaría de Posgrado, que es uno de los espacios más queridos por mí, y que está, bueno, bajo tu excelente dirección y con la colaboración también de Lucas, y bueno, de todas estas gestiones que nos acercan a lo que tanto nos gusta, que es estar en contacto con las personas que quieren interrogarse y hablar sobre estos temas que hoy nos atraviesan, ¿no? Porque, bueno, el tema de la pandemia nos ha atravesados a todos la forma de llevar adelante la justicia y específicamente en el foro de familia. Esta charla la vamos a dar con Lara Mosquecho, que también me acompaña en el juzgado y que también es docente de la facultad, ¿sí? Pero ella de Derecho Procesal, así que vamos a estar un poquito fondo y Derecho Procesal, ¿sí? Conversando y charlando, ¿bien? Agradezco muchísimo a todos los que se suman, los participantes. Queremos decirle con Lara que tenemos toda la intencionalidad de escuchar todos los interrogantes que quieran formularnos y que, bueno, lo van a hacer a través del chat, como bien dijo Marcelo. Si te parece, Lara, damos comienzo a la charla con la primer filmina. La pierdo un poco a Lari. Ahí está. Ahí está Lari. Ahí está. ¿Qué es lo primero que nos sucedió en relación a esta cuestión de la pandemia desde el trabajo diario? Nos vemos invadidos por una cantidad enorme de resoluciones de la Corte. Nosotros estamos acostumbrados a que la Corte emita resoluciones donde haga determinados cambios generales, ¿sí?, para el desarrollo de nuestro trabajo. Sin embargo, nos vimos a diario esperando la resolución de la Corte, no para cambiar nuestro trabajo, sino para ver qué teníamos que hacer, cómo lo íbamos a hacer, qué herramientas nos iban a suministrar para hacerlo. Ahí detallamos algunas, no todas, ¿sí? Pero realmente se ve que en 2 meses la Corte ha emitido
una cantidad de resoluciones, sobre todo en la presidencia del doctor De Lázari, que fue la que le tocó la primera parte de este aislamiento obligatorio, y con eso salir a dar una respuesta por parte de la justicia acorde a estos lineamientos. También lo que nos muestra la cantidad de resoluciones de la Corte es que no estábamos preparados. Había, digamos, más allá de que esta situación, todos convenimos que nadie estaba preparado o que nadie la podía prever, creo que la justicia la agarró un poco más en difícil posicionamiento que a otros sectores, o de lo que yo entiendo son servicios para la sociedad, ¿sí? Como la seguridad, como la salud. A la justicia no la agarró en la misma forma. Por eso la Corte sacaba una resolución y se daba cuenta que se había olvidado de un determinado punto, entonces sacaba otra resolución para decir, ¿vieron lo que dije en la resolución anterior? Bueno, me olvidé del fuero tal, me olvidé de tal punto, entonces tengo que volver y decirlo de otra forma para ese área. Entonces esto hacía que en la práctica todos estuviéramos pendientes, y todos, en el caso mío, a cargo de un juzgado, y todos los empleados también estuvieran pendientes, voy a trabajar, no voy a trabajar, con qué herramientas voy. Pero lo más importante, si Lari pasás a la segunda, que podemos sacar de la resolución específicamente para el fuero de familia, nos planteó un gran desafío, ¿sí? En esto que nosotros damos en llamar prestación mínima del servicio de justicia, que decía la Corte, hagan con lo mínimo, presten el servicio de justicia, y dice, ¿en qué casos? Urgentes despacho que no admitan postergación. Todo lo demás puede esperar, dice la Corte, en sus acordadas. Bien, entonces ahí el primer interrogante que surge para el fuero de familia es, ¿cuáles son los asuntos urgentes de despacho? ¿Cuáles son esas cuestiones que no pueden esperar? Ahí tuvimos que empezar a pensar, ¿sí? En un fuero, en el fuero de familia, que ustedes saben, tienen competencia en violencia, en niñez, en salud mental, ¿sí? En alimentos. ¿Qué podíamos interpretar o qué debíamos interpretar por las cuestiones que no requieren dilación? Muchos de ustedes piensan, y bueno, puede ser fácil, Karina, podemos pensar que un divorcio no requiere dilación. ¿En qué le va a cambiar a las personas estar en tiempos aislados que salga un divorcio? No. Y eso va a tener que ver con el posicionamiento, ¿sí?, de cada una de las personas. La realidad es que esa persona había hecho un planteamiento, quiere plantearlo, que no quiere estar más unidas en matrimonio con esa persona, y por ahí puede causarle en su diario una inquietud, o que está en otro proyecto y el de estar divorciado, no estar divorciado, le puede implicar un malestar para poder proyectarse. Uno, la realidad es que no la conoce. Lo que sí sabemos es que son temas, todos los que aborda el foro de familia, que atraviesan a las personas. No son cuestiones que puedo diferir en el tiempo sin mayor inconveniente. Están latentes, la gente las tiene presentes, a diario en su cotidianidad forma parte esas inquietudes de su desarrollo. Entonces, preguntándonos esto, que les mencionaba, establecimos que urgente era todo, y que de todo lo que nosotros teníamos, no teníamos nada que postergar. Es decir, que el justiciable que venía a requerir, ¿sí?, que nosotros le dispensemos una solución a lo que ellos nos manifestaban, ¿sí?, íbamos a interpretar o que era urgente o que no merecía postergación, pero no hubo una sola temática que nosotros entendimos que no estaba comprendida en que no mereciera una respuesta. El turno, ¿sí?, no tocaba a todos los juzgados. Este turno que requería, ¿sí?, ser abordado por un juzgado en concreto, si nosotros dejábamos al juzgado solo, ¿sí?, el que está en turno, que en estos momentos sucede, lo dejábamos con 30 llamadas diarias al celular, ¿sí?, de turno, a ciegas, porque realmente de esas 30 había muchas causas que interveníamos otros juzgados,
y sobrecargado absolutamente. ¿Por qué? Porque la gente tenía la misma impresión que nosotros, que sus temas eran urgentes, que sus temas no merecían postergación. Inclusive cuando estuvimos conversando con los otros colegas, hasta llegamos a la conclusión, en este criterio, que hasta los cobros de honorarios no merecían postergación por el derecho alimentario, de lo mismo. Entonces, en la medida que hubiera una petición por parte de las abogadas o los abogados que tenían esos expedientes, se iban a dar cursos a lo mismo, ¿sí? El caudal de trabajo, en la medida que la empezaron a estar en funcionamiento, aumentaba ese caudal de trabajo. Y estábamos con personal mínimo. Ahí aparece lo que creímos una gran solución en su momento, y que fue el trabajo remoto, ¿sí? Por parte de la Corte se nos facilitó el trabajo remoto, y con eso entendimos que fue una gran oportunidad para poder distribuir el trabajo que al principio estuvo concentrado en muy pocas personas, digamos, en los funcionarios de juzgado. Y después, cuando apareció el remoto, se pudo descansar un poco más en el resto de la planta. Pero siguió siendo un problema, y lo es hoy en día el problema, por la lentitud, porque los horarios, por las organizaciones familiares de cada uno. Pero se acercó bastante a la posibilidad de distribuir las tareas de un juzgado. La realidad es que en esto de alcanzarnos para resolver los problemas, el Ministerio Público, principalmente lo que es Fiscalía y Asesoría de Incapaces, se acercó muchísimo y estuvo más que a la altura de las circunstancias en contestar, acompañarnos y peticionarnos. Por gran sorpresa, ¿sí? Entendió que había que entender lo urgente y lo que no se podía postergar, y que era todo. Entonces se acompañó, y la parte de la defensa también, a sus modos, a sus tiempos, pero también acompañó. Todos estos cuestiones que se fueron sucediendo fueron puntos a resolver en el camino, ¿sí? Estos puntos que yo les menciono sí son propios de la pandemia, sí son propios de ahora. Yo estos problemas, digamos, que estar esperando que la Corte dicte una resolución para ver si yo puedo convocar a un oficial o no, si va a otorgar el remoto a X personas o a más, o si lo van a tener los peritos o no, si no lo van a tener los peritos, no era un problema anterior a la pandemia, ¿sí? Anterior vamos a poner como fecha, si se quiere, porque hubo un poquito de confusión en el medio, vamos a poner como fecha el 20 de marzo, no lo era, ¿sí? Posteriormente de esta fecha sí lo fue, y hubo que ir solucionando, ¿sí? A medida que se presentaban y que la solución aparecía. ¿Sí, Lari? No sé. Lara, si podés pasar, ahí está, bien. En esto, nosotros fue fundamental recordar, porque esto sí es, desde entrada del fuero, que en familia, ¿sí? Está presente dos tipos de procesos. El procesos ordinarios, que le llamamos, o que nosotros vamos a conocer como procesos de fondo, ¿sí? Y los procesos especiales que requieren una tutela diferenciada, a lo que nosotros, y en realidad en palabras del doctor Brizón, se vamos a llamar justicia de acompañamiento. Esto no es de la pandemia. Para nuestro posicionamiento, esto y los principios de los que va a hablar Lara, que fueron rectores para nuestra organización, ¿sí? Que en realidad lo que yo le estoy diciendo es lo que me puso de cara a la pandemia, ¿sí? Lo que yo ya sabía o veníamos trabajando de juzgado, ¿bien? Y cómo nosotros, posteriormente, le vamos a contar en la charla, abordamos cada uno de estos aspectos que yo les estoy planteando. Nosotros desde siempre, desde el primer momento que estamos en el fuero de familia, sabemos que en la justicia de familia hay dos tipos de procesos. Esto es ordinario y esto de tutela diferenciada. ¿Cuál sería la diferencia? En principio la mayoría va a contestar o va a creer que los procesos ordinarios son aquellos en los cuales estamos a la espera de la petición de parte. Si viene la parte, nos peticiona y nosotros deberíamos responder. La parte no peticiona, aguardamos en tranquilidad. Ahora va a contar Lara
no es lo que nosotros sostenemos ni creemos. Los procesos especiales de tutela diferenciada, bueno, ahí hace auge el principio de oficiosidad, la justicia de acompañamiento, donde entro y estoy constantemente acompañando al justiciable, a la persona que está involucrada, a la persona que se le sigue en beneficio del proceso, un niño, ¿sí? Una persona con padecimiento mental, ¿sí? Una persona que está atravesando una internación. Entonces eso no es que yo voy a esperar a requerir, voy a ir y voy a acompañar y voy a asistir a esa persona. Estos son los dos procesos que en principio parecería que se presentaran en el foro de familia con esta diferenciación, que aclaro, que ahora Lara va a explicar debidamente, no es lo que sostenemos nosotros y por eso hicimos otra cuestión. Lari. Continúo con un poquito, retomando lo que decía la doctora, toda esta situación nos puso a repensar un montón de cuestiones que quizás ya sabíamos, todos sabíamos, que el Código Civil en su artículo 706 establece un montón de principios donde principalmente deja bien claro el Código Civil la cuestión de la oficiosidad del juez. Y este activismo judicial, que en algún momento fue cuestión de doctrina, de la que tanto habló Morelo, Berizonce y demás procesalistas reconocidos, bueno, esta cuestión ahora, con este dilema que teníamos, que les contó la doctora, que teníamos que ver de qué manera determinar qué era urgente, qué no era urgente y cómo proceder, bueno, nos hizo replantear un poco todos los principios procesales. Para empezar, si uno observa la filmina y puede ver, todos los principios que tenemos, que son los que están en el Código Civil, son principios que son derechos fundamentales, ¿sí? Es decir, surgen de las convenciones internacionales con rango constitucional. Entonces, estos principios, cuando con la doctora analizábamos las posibilidades de, bueno, ser oficiosos, no ser oficiosos, de ninguna manera se nos podía ocurrir o cruzar por la cabeza no serlo, porque estaríamos infringiendo una norma internacional y constitucional. Entonces, cuando hablamos de la tutela judicial efectiva, que fue, digamos, nuestra luz en el camino, todo lo que fuimos impulsando de oficio fue por la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque, ¿de qué forma tenemos que pensar el derecho en estos tiempos? Bueno, la manera es pensar, hay un justiciable detrás de cada proceso que tenemos, sea un proceso ordinario con el que comúnmente, como les contaba la doctora, podríamos pensar que tendríamos que librarlo al principio dispositivo y que las partes impulsen el proceso. Bien, eso no era una opción para nosotros, porque la oficiosidad, en este caso, ¿qué iba a lograr? Bueno, iba a lograr que el justiciable que está detrás de ese proceso tenga una tutela judicial efectiva. Y cuando hablamos de esta tutela judicial efectiva, es muy importante recordar que para que esta tutela judicial efectiva exista, tiene que existir de la mano del acceso a la justicia, es decir, que el justiciable tenga la posibilidad de defender sus derechos, y al mismo tiempo que esto sea en un plazo razonable. Porque si esta tutela judicial efectiva llega, o mejor dicho, si una resolución llega dentro de 2 años, ¿esa tutela judicial es verdaderamente efectiva? Bueno, nosotras claramente creemos que no lo es. Por eso, estos principios fueron fundamentales para normar nuestro proseguir en esta cuestión de la pandemia. También se nos planteó la cuestión de la inmediación. ¿Qué pasaba con este principio de la inmediación que se veía tan, si queremos, vulnerado en esta etapa de pandemia? Bueno, lo pudimos superar gracias a las tecnologías que más adelante les vamos a contar con detalle. Esta inmediación del juez, tan importante en los procesos de familia, donde el juez tiene que tomar contacto con los niños, niñas, adolescentes, con las personas que tienen un proceso que necesita ser resuelto. Bien, este principio de inmediación que parecía que no tenía solución, con las tecnologías logró tener una solución. Luego hablamos de la buena fe y lealtad procesal. Este principio
creo que es el más importante dentro de todos. ¿Por qué? Porque ahora la buena fe y la lealtad procesal con lo que los abogados ejerzan su profesión es fundamental. ¿Por qué? Porque sin ese principio no podemos avanzar en el proceso, o nos puede frustrar muchas veces el proceso, que muchas veces, bueno, la doctora no me deja mentir, muchas veces nos sucede que uno intenta avanzar para lograr la tutela judicial efectiva, para acelerar el proceso con la celeridad procesal que tanto el Código Civil como el Código Procesal le dice al juez, usted tiene que lograr la mayor celeridad procesal para lograr un proceso, un debido proceso que se resuelva en tiempo razonable. Entonces, muchas veces, quizás los abogados al plantear algunas cuestiones generan que falte esta buena fe y lealtad procesal y perjudica el fin último, que es la tutela judicial efectiva. Bueno, finalmente, la oficiosidad y la oralidad, esto es una pauta esencial en el proceso y bueno, vuelvo a repetir, ya sea en un proceso en el que hay situaciones con vulnerabilidad que se tienen que resolver de forma inmediata, como en un proceso ordinario, tiene que existir esta oficiosidad y esta oralidad con rango internacional. Y finalmente el acceso limitado al expediente fue un dilema, porque, como ustedes saben, el expediente ahora se vuelve completamente digital. Nosotros en el juzgado anteriormente ya veníamos con el expediente digital y con un montón de estos dilemas. Pero ahora esta cuestión se vuelve igual para todos los juzgados, porque todos van a ser digitales. Entonces, este acceso limitado al expediente con la tecnología, bueno, tiene un montón de cuestiones que más adelante las vamos a volver a ver. Y ahora los dejo con la doctora que les va a explicar. Ahí vuelvo yo. Ahí vuelve la doctora. Ahí vamos todos. Ahí está. Bueno, entonces nosotros empezamos, a ver, para decir, teníamos dos procesos, ¿sí? Esto lo veníamos nosotros abordando ya, venimos con los principios que muy bien ahí escribió Lara, y empezamos a tomar otro factor para tomar las decisiones que nosotros teníamos presente y que todos los que estamos en esta charla lo sabemos. Yo diría prácticamente que el 95% de los expedientes que tramitan en el foro de familia tienen una persona en situación de vulnerabilidad en acceso a la justicia. Bajo ese estándar de que si yo no, digamos, si yo tengo bien en claro que cada vez de las 7.500 causas que tengo en el juzgado, 7.000 tengo un vulnerable, ya sea o por la edad, porque tengo un menor de edad, o un adulto mayor, o por una determinada discapacidad, o por una cuestión de género, ¿sí? ¿Cómo iba a volver a merituar lo urgente o lo que merece postergación? ¿Sí? Digamos, en este lineamiento. Y bajo la línea de lo que establece las 100 reglas de Brasilia, que yo tengo que garantizar, ¿sí? Lara, te voy a pedir que cambies a la siguiente, ¿sí? En esta, ¿sí? La regla de 100 reglas de Brasilia, pone la carga, como Lara bien describía, esto es una norma, ustedes saben que las 100 reglas de Brasilia, si bien, digamos, no es un tratado, la Corte ha adherido a las reglas de Brasilia, a las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, y en la misma dice quienes se consideran que tienen vulnerado el acceso por situación, ¿sí? Es particular, y en este mismo, a través de la existencia de la pandemia, yo podría profundizar el incumplimiento de este acceso si no generaba herramientas para que esta gran cantidad de población que está en el foro de familia no pudiera acceder a decirnos qué necesitaba, qué le estaba pasando, en qué podríamos ayudar. Es decir, tenían un derecho vulnerado y yo, al conceptualizar que estas causas no eran urgentes, volvía a generar una nueva vulneración, ¿sí? Con lo cual no era solamente que no atendía la pretensión o la situación particular, sino que encima vulneraba con mi falta de intervención o de respuesta otra, ¿sí? Otra situación peor, la complicaba. Lari, para. ¿Hoy? Sí, ahí está. Entonces, en esto, ¿sí? Vamos a decir que para poder pasar en limpio, decía, ¿cuáles eran los desafíos diarios que nosotros teníamos antes de la pandemia?
y que se veían agudizados en la pandemia, ¿sí? Digamos, estos eran desafíos anteriores a lo que le sumamos la pandemia. Abordaje de la totalidad de las cuestiones del grupo de familia, con o sin violencia familiar. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tuviéramos al grupo familiar en el fuero, poder abordar todos sus aspectos y no decir, bueno, yo abordo parcialmente la violencia, abordo parcialmente el alimentos, abordo parcialmente la cuestión patrimonial, si hubo un matrimonio o una unión convivencial, sino poder tomar de una forma, ¿sí?, no obstante la organización o la cantidad de expedientes, porque ustedes saben que en familia se abre, digamos, yo no voy a abordar, por más que sea un grupo familiar, en un mismo expediente, voy a abordar en distintos expedientes. Entonces, poderle dar una respuesta y un entendimiento total. Yo hoy, por ejemplo, estaba en una audiencia preliminar, ¿sí?, con las personas que habían tenido expedientes de protección contra la violencia, pero por suerte habían sido superados, entonces hoy podían estar en una situación. Pero la realidad es que al haber sido trabajado el grupo familiar desde el juzgado, sabía cómo habíamos logrado ese cese de violencia en ese grupo familiar, como hoy sí estaban preparados para una preliminar y sí por hoy podrían llegar a un acuerdo en relación a su hija menor de edad, ¿sí? Un desafío que la pandemia agudizó, pero que lo teníamos antes, y que diariamente debo decir que nos sorprende. Familia, el Foro de Familia tiene también la particularidad, es que si yo no trabajo con los órganos del Poder Ejecutivo, acompañamiento, ¿sí?, prácticamente no la puedo desarrollar. Hoy uno de los mayores inconvenientes que afrontamos, casi todos los jueces de familia, son las personas en situación de calle, ¿sí?, que pueden llegar a tener algún tipo de padecimiento mental, ¿sí?, y cuáles son los programas que implementan los órganos municipales o provinciales en relación a esas personas. Así como las cuestiones de las personas víctimas de violencia y su ingreso a los paradores. Si nosotros no tenemos una muy buena coordinación, ¿sí?, con el Poder Ejecutivo, realmente se dificulta. El primer encontronazo a sorpresa nosotros tuvimos una muy buena articulación con la parte de la municipalidad, con la parte del gobierno, digamos, provincial, en las cuestiones de niñez, ¿sí?, en las cuestiones de violencia. ¿Saben cuál fue el mayor problema? ANSES, increíblemente. ANSES cerró sus puertas, no atendía, y la gente necesitaba claridad de la asignación por hijo, ¿sí?, y le daban un teléfono que no tenía respuesta. Como no tenía respuesta por parte del ANSES, recurrían al juzgado. ¿Y qué pasaba nosotros en el juzgado? No teníamos domicilio electrónico, no teníamos forma de acceder a una notificación ANSES, ¿bien? Entonces, uno dice, cuando ve por ahí eso, ustedes inmediatamente se refieren a esas cosas. Uno ahí, la pandemia exhibió que algunos órganos del Estado siguen sin estar preparados para interrelacionarse o tener una relación efectiva y eficiente entre los órganos. Es decir, eso es lo que exhibió en este punto. Entonces, el desafío era anterior, y lo agudizamos. Como de costumbre, que sale, que es lo más efectivo. Yo conozco, que conoce, que te conoce, que un abogado o una abogada del ANSES se predispone a recepcionar y tramitar. Lo que funciona, no voy a decir que no, pero en 1, 2 oficios. Cuando esos oficios se convirtieron en 5, por suerte, y en eso tuvo una muy buena intervención la Defensoría del Pueblo, es decir, facilitó y dijo, ANSES tiene que tener un domicilio electrónico, y nos dieron el domicilio electrónico del ANSES. En el medio, entre una de las resoluciones que ustedes ven de la Corte hace también convenio con Banco Galicia, hace con cuestiones privadas, no digo que no y no lo desmerezco, pero la realidad es que los que nosotros necesitamos, o los que realmente resultan más efectivos para el justiciable, son, digamos, con el Estado. ¿Por qué son importantes? Fíjense, por ejemplo, esto que ya me adelanto un poquito, pero que después se los voy a volver a repetir. Fíjense de dónde nosotros, como organismo, sacamos estos requerimientos de ANSES. Nosotros, y ahora se los voy a explicar más detalladamente,
salimos a hacer un monitoreo de las situaciones de violencia. Entonces, cuando o no existía o existía, pero también tenía otras problemáticas, el justiciable nos planteaba, ¿sí? Nos planteaba esto de que necesitaba cambiar la asignación por hijo, porque habían aparecido estos hechos de violencia, él los percibía, se fue y no le había quedado la percepción de la misma. Ahí nace la mayor cantidad de demandas en relación al cambio de titularidad del ANSES o inicio del trámite, porque se había quedado sin trabajo, y a través de conseguir, digamos, que ANSES constituya domicilio electrónico y nosotros autorizar la percepción a determinado progenitor, pudimos concretar un derecho, ¿sí? Que como bien dice Lara, constitucional, y poder cumplir con el artículo 25 de la Convención de los Derechos del Niño, facilitando una cuestión tan importante como son los alimentos. La otra cuestión, sí. Hablando de esta cuestión de los alimentos, acá la doctora Carolina Villanueva nos... Oh, Caro, ¿cómo estás, Caro? Una amiga, Caro. Nos cuenta esta cuestión de los embargos y la retención de cuota alimentaria con el Ministerio de Seguridad de la provincia, que después lo pudimos resolver. También lo pudimos resolver. Pero quiero decirles una cosa, nosotros descubrimos, para ser sinceros, nosotros descubrimos de la peor forma posible, por ejemplo, que la Corte, con respecto a los empleados del Poder Judicial, no tenía un domicilio electrónico, nosotros le pudiéramos informar que tenía que proceder a la retención. Nos enteramos de la peor forma, pero bueno, de ahí empezamos a indagar y a llamarles la atención en esta situación. ¿Por qué queremos llamar la atención? Hay un factor que ya lo explicó Lara, que la charla la van a ver en reiterado y como hilo presencial. Nosotros es el tiempo. Para nosotros, la reducción de los tiempos, ¿sí? O que se concrete la pretensión en un tiempo adecuado, ¿sí? En un tiempo adecuado, en lo que tiene que ver con nosotros como dispensadores de un servicio de justicia o del cumplimiento de estos principios, en esta línea, cuando nosotros podemos librar un oficio y notificar, ¿sí? Yo les pongo un alimento provisorio, ordeno el alimento provisorio, en ese mismo momento notifico, libro el oficio en forma electrónica, en el mismo momento se produce todo, entonces la prestación alimentaria se empieza a percibir en un tiempo muy inferior que lo que nos pasaba con el oficio escrito, que lo tramito, que lo llevo, que tengo que trabajar. Y el justiciable cumple el elemento obligatorio y se queda en su casa, y nosotros hacemos todo el recorrido, ¿sí? Sin ninguna cuestión de intervención. Bien, con respecto a la asignación de tiempo, bueno, todos los que estamos en el foro de familia sabemos que es el gran desafío. ¿A qué le asigno tiempo? ¿Sí? Se lo asigno a esto, se lo asigno a aquello, repartir. Hoy, digamos, con esto de lo de la pandemia, lo que queda claro es cómo restringir el tiempo, porque realmente con el trabajo remoto, con las situaciones que se van a diario, resulta complicado. Y en esto la Corte también nos las hizo difícil a los que nos gusta trabajar los fines de semana, porque nos sacó la firma en días inhábiles. Entonces estamos un poco más restringidos en ese tiempo, en los tiempos, digamos, en asignación de tiempo. Fue un desafío cumplir. Hoy nosotros tratamos de distribuir las tareas para que todo, en esta base donde todo es urgente o todo no merece postergación, ¿sí? Todo merezca el tiempo que necesita, ¿sí? Para ser abordado. Bien, respuestas. Ahora vamos, Lari, toda esa introducción. Para las respuestas que le vamos ahora a transmitir o a comentar, nosotros tuvimos un punto de partida, ¿sí? Un punto de partida que es muy importante para lo que nosotros pudimos hacer. Que yo quiero aclarar, contándoles a ustedes, esto es lo que nosotros pensamos, elaboramos y pudimos, digamos, transmitirles, ¿no? Transmitir ahora en lo que fue lo de la pandemia. Pero otros hicieron otras soluciones que también fueron muy apropiadas y convenientes. Los puntos de partida nuestros fue que nosotros tenemos un juzgado con todas las constancias ya digitalizadas. Estamos en funcionamiento desde el 22 de noviembre del 2018 y todos los expedientes, digamos, tienen una carátula, 2 hojas a lo máximo, o con un poquito más de documental, ¿sí? Será, pero nunca llegamos a tener la cantidad de fojas de un cuerpo, ¿sí?
Y entonces todas las constancias están digitalizadas. No hay nada que no se encuentre digitalizado en el sistema. Eso la verdad que nos facilitó muchísimo la posibilidad de dar las respuestas que a continuación les vamos a manifestar. Lo segundo es la predisposición nuestra a utilizar todos los medios tecnológicos a nuestro alcance. Clary, la primera. Le aclaro a la doctora, que tiene un apellido muy complejo, Jugovic, habla de que se perdió los 30 primeros... Jugovic, perfecto. Se perdió los 30 minutos, le contamos a la doctora que nosotras consideramos que todo es urgente, porque la doctora consulta si que se considera urgente para iniciar, y que los juicios de alimentos se siguen impulsando, y ahora a lo largo de la charla va a poder ver un poquito más cuando volvamos al tema, ¿sí? Bien, volviendo al hilo, retomando lo que decía la doctora, nosotros usamos las tecnologías para acercarnos al justiciable y al abogado. Nos pareció sumamente importante estar accesibles a los abogados, porque la realidad es que tanto el juzgado como los letrados que forman parte de las causas, somos un equipo, tenemos que trabajar en conjunto. Por eso, lo que hicimos, creamos una idea de mesa de entradas online. Bueno, todos sabemos que existe la mesa de entradas virtual de la página de la Corte, ¿sí? Donde se puede ver todo el expediente digital, como la doctora les comentaba anteriormente. Bien, esta mesa de entradas online que creamos tiene el fin de una atención personalizada por parte de las mismas personas que atienden la mesa de entradas todos los días en el juzgado de forma presencial, ¿sí? Ahora lo que hicimos fue a través de una plataforma realizar que los abogados se incluyan en esa plataforma y le realicen la consulta a la persona que está del otro lado de la pantalla atendiendo al público. Y ahora les vamos a contar un poquito más cómo funciona esto, ¿sí? Bien, el primer punto es la aplicación que se utilizó. Bien, esto obviamente, imagínense que esto se creó el 6 de abril de 2020. Como les comentaba la doctora, las acordadas que fueron saliendo continuamente y variadas, pero ninguna nos respondía a este punto. ¿Cómo hacemos nosotros como juzgado que queremos seguir funcionando? Porque nos parece que todo es urgente en nuestro juzgado, y no tenemos forma de comunicarnos con los letrados. ¿Cómo hacemos? Bueno, a partir de este requerimiento, creamos... Perdón, Lara, yo te voy a agregar algo. Nosotros en este punto también lo pensamos, es que nosotros no podemos realizar nuestro trabajo si no tenemos a los abogados y a los abogados, digamos, cerca nuestro, por más oficiosidad. Ellos son nuestro mejor canal para poder concretar los principios. Estamos juntos en esto, digamos. No existe un juzgado sin los abogados y los abogados que trabajen en el fuero y viceversa, ¿sí? Entonces, para nosotros nos pareció muy importante generar un canal apropiado, ¿sí? Y partiendo de que realmente nosotros la atención, creo yo, pero bueno, por ahí otro puede disentir, y está, las personas que nosotros tenemos en mesa de entrada tienen herramientas y siempre responden correctamente, entonces querían traer ese recurso. Disculpa, Lara. No, totalmente. Y la realidad es que esas personas que están detrás de esta aplicación Slack que les cuento, son esenciales para el funcionamiento de la mesa, y no sería lo mismo sin ellas, como dice la doctora. Bueno, entonces, les comentábamos que esta comenzó el 6 de abril de 2020, a 15 días de que comenzara la cuestión de la cuarentena, y nosotros no teníamos disposición de la Corte, por lo tanto tuvimos que ver cómo generar nuestros propios mecanismos. Bien, ¿en qué consiste esta mesa de entrada? En 3 canales de comunicación, que a continuación les voy a explicar con detalle cómo funcionan. La atención es de 8 a 12 horas, porque es lo que dispuso la acordada. La realidad es que con la doctora lo que siempre intentamos hacer, lo que siempre se intenta realizar es cumplir con las acordadas de la Corte, pero logrando la ampliación de los derechos y el mayor acceso a la justicia posible.
Bien, y generamos encuestas para mejorar el servicio, un código QR para ingresar, que ahora les voy a explicar cómo funciona, y un tutorial para facilitarle a los letrados y a cualquier persona que quisiera acceder, cómo acceder a la misma, porque no tienen por qué conocer cómo funciona esta mesa online, que es algo nuevo. Bien, por acá está el código QR. Si ustedes en este momento escanean el código QR, van a ver que les aparece el link. Si quieren, alguno puede hacer la prueba de abrir su cámara de fotos y en este momento escanear el código QR. Si ustedes lo hacen, van a ver que en el celular les aparece un link y ustedes al tocarlo accedieron a la mesa online, ¿sí? Este código QR, la verdad que fue bastante positivo porque generó, sí, ahí vi la consulta Doctora, ¿le contesta? Sí, no tiene nada, de hecho, no alcancé ver el nombre de la doctora que la formulaba, la consulta. Dice Ro. Bueno, Ro, la realidad es que nosotros Romina Ponce. Romina, la verdad que de Quilmes. ¿Cómo estás, Romina? La verdad que nos entristeció un poco de la Corte, pero queremos decir que no es por esta mesa virtual que nosotros generamos, hoy por hoy tiene 207 miembros, ¿no, Lara? Si no me equivoco, 207 miembros, y tiene algo que para nosotros, y de la constatación con los abogados con los que tenemos muy buena relación y llegada, es el tema de que nosotros en uno de los canales les respondemos, hace una consulta. En otro canal que ahora va a explicar Lara, nosotros damos altas en mail, con una facilidad. Este tema de las consultas que efectúa la Corte, si en primera instancia, si alguno tuvo la oportunidad de hacer la prueba, yo la hice, ingresa, ¿sí? Y dice la causa, ¿no? Que puede ser que la causa no esté realmente en el juzgado, que él cree, que la persona cree, ¿sí? que está, y la Corte eso no lo corrige, lo único que predetermina la Corte es el email al que está dirigido. Una vez que uno pone el organismo, va el email. Si nosotros queremos llegar a hacer una consulta correcta, ¿sí? Lo único que sabemos es que estamos dirigiendo a un organismo determinado. La causa, no hay selección de causa, y después el formulario es amplio en las cuestiones de consulta. La realidad es que hasta ahora las consultas que se han recibido a través de ese mecanismo, ¿sí? De Varela, tal cual, soy secretaria clave, por eso. Las consultas que hemos recibido, otra cosa es estático, es un email. Entonces el juzgado recibe ese email, ¿sí? Obviamente que cada uno va a organizar las formas, ¿no es cierto?, de cómo contestar ese email, pero se reproduce un inmenso trabajo, pero inmenso, trabajo por parte de las personas del juzgado, que es, primero, tratar de determinar a qué causa se está refiriendo. Primer paso, determinar a qué causa, porque por ahí o ingresó un dato mal o incorrecto, entonces uno tiene que tratar de saber a qué causa se está refiriendo. Segunda cuestión, si es un justiciable, la única medida que nos queda a nosotros es indicarle que concurra a defensoría, porque yo, digamos, desde un juzgado, un justiciable no. Si es una cuestión de víctima de violencia que está transmitiendo una situación, automáticamente tengo que habilitar la audiencia del artículo 11, con lo cual no va a ser el canal un email para responder una medida, sino que voy a pasar a aplicar el protocolo que ahora les vamos a comentar. Supongamos que sea un abogado, la realidad es que si los abogados se dan alta en MED y después posteriormente tenemos otro protocolo, la de las consultas efectuadas a través de la misma, al ser estático y no tener una devolución, ¿sí? Resulta, digamos, y en una causa concreta resulta muy complejo responderlas sin esta ida y vuelta que requerimos o que resulta necesario para a veces interpretarla, a veces muy clara, pero a veces resulta que hay que interpretar, ¿sí? O que requiere de una explicación, digamos, por parte del que la efectuó, a los fines de ser preciso y no incurrir en errores. Es decir, hasta ahora, voy a ser sincera, en estas 24 horas que se ha generado, hubo consultas, se abordan en un entendimiento insatisfactorio de lo que nosotros entendemos. Quiero decir que estos dos de los canales que tiene esta mesa virtual
son mucho más positivos. Por último, es muy complejo entender, hoy me la pasé en el teléfono explicándole a 2 profesionales cómo ingresar, cuál es, porque no está viciar, estar en igualdad, y pasando los tutoriales de la consulta de la gusto. Pero esto es mi opinión. Romina. Romina Ponce. Romina. Puede ser que para otros sirva más. Yo creo que esta posición mía es a través de haber testeado esta experiencia y que con la encuesta nos da la razón en que este canal de contestación es satisfactorio para los abogados y las abogadas. De nada, Romina. Totalmente. Y de alguna manera hasta lo vamos a complementar ahora con lo que les cuenta la doctora de esta mesa que dispone la Corte y lo que nosotros creamos. Bueno, se complementará para hacer un mayor acceso a la justicia aún. Así que en ese sentido, nada, lo continuaremos efectuando de este modo. Entonces, como les contaba la doctora, existen varios canales en esta mesa online. No sé si alguno pudo escanear el código QR, después igualmente lo van a poder volver a ver y lo pueden escanear. O en nuestras redes sociales también lo pueden obtener. Ustedes escaneando acceden, y cuando acceden, ustedes van a ver que tienen canales de comunicación, ¿sí? Estos canales, ¿desde dónde los escaneamos? Me preguntan, ¿desde el celular, por WhatsApp? No, para escanearlo lo que tienen que hacer es sacar su teléfono celular, abrir la cámara del teléfono y enfocar como si le estuvieran sacando una foto. Al enfocarlo, lo vuelvo a poner por si alguno lo quiere escanear en este momento, y al escanearlo van a ver que les aparece el enlace. Entonces ustedes automáticamente, ahí me pone que sí, la doctora Puentes Olzer, así que entiendo que lo pudo hacer. Esa es la manera para acceder, ¿sí? Entonces, estos canales, ustedes cuando ingresan a esta mesa online van a tener 3 canales de comunicación. La primera es la atención personalizada que destacábamos con la doctora, que es que ustedes a través de un mensaje directo, ¿sí?, hacen la consulta, la atención al público, que son 2 usuarios, que son las personas que se encargaban de la atención al público antes, ¿sí? Detrás de las empleadas que se encuentran atendiendo, estamos las funcionarias, me encuentro personalmente, y la secretaria, Ana Inés D'Amico. Nos encontramos a cargo de, bueno, ver que esta cuestión funcione, si hay alguna cuestión que necesiten para consulta, respuesta, lo que sea, estamos ahí viendo todo lo que sucede. Y eso, la verdad que garantiza que esto funcione de una forma ágil y eficiente, ¿sí? Además de las excelentes respuestas que realizan Paula y Janet. Bien, luego tenemos las consultas generales, que esto es un buen canal, que muchos letrados ya lo están usando, donde se pueden hacer consultas generales. ¿Por qué? Porque Slack tiene algunas respuestas automáticas que fueron configuradas previamente por nosotras, donde ante una pregunta, Slack ya sabe qué contestar, en caso que esa pregunta sea una pregunta habitual, algo que se suele consultar y que sea general, obviamente. Sobre casos particulares, en ese canal no se puede consultar porque estaríamos violando el acceso limitado al expediente y la privacidad de datos de las partes que formen parte de los expedientes que tramitan ante nuestro juzgado. Por eso somos muy rigurosos con que las preguntas sean solo generales. Y luego este canal, el último canal de autorización MEB, que la verdad que es muy útil porque permite que los letrados accedan a la mesa online, dejen el usuario y el expediente al que quieren ser ingresados, como para el alta MEB, para ver el expediente digital, y automáticamente las personas que están detrás de la mesa online lo agregan si corresponde, siempre y cuando que esté presentado en el expediente y demás cuestiones, ¿sí? Este canal la verdad que es muy útil porque, ¿qué nos evita? Nos evita el escrito solicitando autorización MEB, que el expediente ingrese a despacho, que después de despacho pase a control, que después de control pase a la firma, después, ¿se entiende? Evita que todo ese mecanismo se simplifique en un solo momento, ¿sí? El abogado denuncia usuario y denuncia expediente, y con eso es suficiente. Bien, después,
Bueno, el tutorial para la utilización los invito a mirarlo en YouTube cuando ustedes gusten, está en nuestras redes sociales también. La idea fue facilitar el uso, la idea con esto es el acceso a la justicia y que todos los letrados tengan acceso a esta mesa online, ¿sí? Y finalmente, estas encuestas que generamos con la doctora para mejorar el servicio, porque la realidad es que nosotros necesitamos saber en qué podemos mejorar, en qué podemos ser mejor, en qué quizás podemos estar fallando, qué se puede mejorar. Para eso necesitamos las opiniones, necesitamos conocer qué piensan ustedes sobre todas estas cuestiones quizás más innovadoras que se pueden seguir mejorando, porque siempre se puede mejorar. Y la verdad que nos ha sido muy útil para conocer las opiniones de los letrados y obviamente se tienen todas en cuenta. Del mismo modo se escanea el código QR y ustedes pueden acceder para contestar la encuesta. Antes tienen que visitar la mesa online, obviamente. Así que creo que estamos en la última. Nos quedan las redes, y esto es lo último de esta parte, que lo que intentamos, continúo con el mismo discurso en este sentido, abrir distintos canales para que cualquiera, si quiere comunicarse con el Juzgado de Familia 7, pueda lograrlo fácilmente, lo más simple posible, ¿sí? Y además, sobre todo Instagram, Facebook, bueno, y Twitter también, se volvió un canal de información para que circula y es altamente positivo, ¿o no, doctora? Sí, la verdad que sí, porque en lo que hacemos acá en lo de las redes vamos informando, inclusive nosotros salimos a informar a la comunidad esta segunda posibilidad que era de la Corte. Esta primera etapa de lo que plantea Lara, lo que nosotros tratamos de hacer es algo que nosotros hacíamos físicamente en el juzgado, reemplazarlo, ¿sí? Y muy importante para nosotros era volver, digamos, con esa relación que nosotros teníamos con los abogados y las abogadas a través del diálogo y la conversación. Por ejemplo, esto que decía del tercer canal, que decía Lara, de la MEP, nosotros lo tenemos en mesa. Aquel que haya concurrido a la mesa del juzgado de familia número 7 sabe que si se acercaba, mostraba su credencial, estaba debidamente acreditado, que estaba en el expediente, automáticamente sí se daba alta en MEP. Más allá, digamos, que a través de la propuesta de Lara, de Lara y mía y de la gente del juzgado, nosotros ya habíamos logrado un acuerdo con el Colegio de Abogados para que se ingrese en el formulario. Esto yo les voy a llegar a decir, aunque parezca, no sé, por ahí veía que había una secretaria de otros juzgados de Quilmes, son pequeñas cosas que nos acercan al principio o al desafío o a la meta que nosotros teníamos, que es dar una respuesta en lo que se llama un tiempo, ¿sí? acorde a la necesidad de los justiciables. La realidad es que todas estas cositas, que esto de entrada, despacho del expediente, y la asignación del tiempo y el escaso recurso humano con el cual contamos nosotros desde la justicia para poder dar respuesta rápida. Esto del monitoreo de los casos de violencia, realmente para mí es una de las cosas que más me hace enorgullecer de mi equipo técnico, ¿sí? Y del personal del juzgado. ¿Por qué? Porque la primera semana, nosotros en nuestro juzgado, el 51% de las causas que están activas en nuestro juzgado son de violencia. Son de violencia, ¿sí? Después tenemos un porcentaje muy inferior, ¿sí? Estamos entre un 12 y un 20%, de salud mental y niñez. Y el resto, ¿sí? Es fondo, ¿sí? Es de lo que tiene a cargo el área de Lara. Pero la realidad es que nosotros tenemos un gran caudal de expediente de violencia. No como Bruno, que lo vi por ahí a Bruno, ahora me va a levantar la mano, el juzgado 5, que también tiene una alta cantidad de causas. Entonces, la primera semana fue de mucha preocupación por los casos que nos había quedado sin evaluar, o los casos que estaba muy dificultoso la interrelación o el sostenimiento de las medidas. Entonces, armamos una reunión en Zoom y empezamos todos a pensar cuál sería el mecanismo más apropiado. Entonces, volvimos otra vez a lo que yo dije al principio. ¿Qué era lo que hacíamos que era bueno? ¿Qué era lo que nos servía de lo que hacíamos? El contacto con la víctima. Nos servía mucho. ¿Qué nos servía entonces? La audiencia del artículo 11.
¿Qué nos servía? El informe de interacción. Bien, ¿podemos hacer eso? Y los peritos decían, así como lo hacíamos, no. ¿Y qué otra forma lo hacíamos? ¿Qué otra forma podemos hacerlo? Ahí los peritos del juzgado generaron un protocolo para monitoreo de situaciones de violencia en aislamiento preventivo, ahí tal como lo expone la mina. En este monitoreo, ¿sí?, lo primero que se hace es indagar si la víctima está sola, ¿sí? En primero, no se presenta, ¿sí?, el perito, no presenta que dice que es juzgado 7, sino que trata, ¿sí?, a través de determinadas preguntas, ¿sí?, primero indagar si está hablando con la persona que cree que habla, y en segunda cuestión es indagar si puede hablar, si se siente cómoda para hablar. Si no se siente cómoda para hablar, corta el teléfono y le dice que va a volverse a comunicar en otro momento, ¿sí? Está pautado que la segunda llamada se produce en otro horario distinto que se efectuó el primero, a los fines de ver si el agresor o el presunto agresor está cerca. En algunos casos ha llegado hasta 3 comunicaciones, 4, y a veces a falta de respuesta o de una respuesta muy nerviosa por parte de las personas, se ha tomado la decisión de mandar un patrullero a constatar la situación, ¿sí? A constatar la señora, quién estaba en la vivienda, cómo vivía, en carácter muy urgente. No les voy a mentir, todos los meses estuvimos en reiteradas ocasiones hasta las 12 de la noche articulando con la comisaría distintos monitoreos de esta situación de violencia. Pero todos lo merituaban, sin duda alguna, todos, la verdad, lo merituaban. Sin estar de turno, quiero aclarar que nunca en la pandemia mi juzgado estuvo de turno, ¿sí? Entonces, los peritos se comunican y le informan a la persona que para dar respuestas no comprometidas lo van a hacer en forma numérica, ¿sí? Entonces, le preguntan, hacen una determinada pregunta, a los fines de detectar si hay una situación de riesgo, ¿sí?, si hay una situación de peligrosidad. Hubo muchos casos que dijeron hora, o por ejemplo se fueron a determinados lugares afuera, o a patio, o a la casa de alguna vecina, o de una hermana, y volvieron a comunicarse con los peritos del juzgado. A partir de este monitoreo efectuado, hemos logrado tomar medidas en casos realmente que la meritaba, ¿sí? Ustedes saben que la Corte dispuso la prórroga de la medida, ¿sí? Hasta ahí nosotros estábamos bien, estábamos cubiertos, pero la cuestión fue la medida que tiene que cambiarse. Por ejemplo, hubo mucho hostigamiento en forma telefónica o por WhatsApp, ¿sí?, o por las redes. Entonces hubo que salir a sacar resoluciones de cese de hostigamiento por los medios tecnológicos. Otra, que el agresor reingresó al hogar, y por más que uno diga que está vigente la medida, el agresor estaba en el hogar. Entonces hubo que salir a ser efectiva, o sacar una nueva medida y hacerla efectiva. Encontramos casos realmente muy preocupantes, que ustedes saben, porque es dominio público, que el aislamiento agudizó, ¿sí?, y que realmente merecían una intervención de carácter muy urgente. En este punto, como yo les conté, la Dirección de Política de Género a nivel municipal acompañó mucho para poder dar una respuesta, para poder dar un acompañamiento. Otras, si bien manifestaron no tener ningún inconveniente con respecto a violencia, que la violencia había cesado, que el agresor no se había acercado, que la realidad es que realmente no existía ningún tipo de peligrosidad, manifestaban preocupaciones en relación a lo económico o preocupaciones en relación a una guarda de algún niño que tenían bajo su custodia en ese momento, por distintas situaciones. Bueno, ahí el perito tomaba ese requerimiento, lo volcaba en el informe y se lo pasaba, y a partir de ahí, ¿sí?, aparecía otro protocolo de actuación en la cual, digamos, se comunicaba a la señora, el cual era su abogado, se le daba el teléfono a la Secretaría Civil, se articulaba a los fines de que se efectuara con debido patrocinio una presentación y se le diera una respuesta, y un poco ahí surgió lo de que yo les comentaba, oficios ANSES, que en realidad lo comento porque de todo lo que tuvimos que abarcar, que fue muy variado, lo de ANSES fue una cuestión que era muy difícil de encontrar una solución, ¿sí? Eso fue. Llevamos a la fecha relevado 360 situaciones, digamos,
complejas o que requirieron de algún tipo de actuación posterior por parte del juzgado, ¿sí? Y se tomaron muchísimas medidas, digamos, se sacaron resoluciones, se notificaron, botones antipánico, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir en el abanico de las posibilidades que nos da la ley, se efectuaron a través de este monitoreo. Ahí veo mucho el chat, Lare, no sé si hay alguna pregunta sobre... Tenemos un par de consultas. La doctora Puentes Olzer nos cuenta que en algunos casos dictan medidas cautelares de exclusión del hogar en el marco de la pandemia, sin tener en cuenta que el inmueble no es el hogar conyugal y la pareja no se encontraba conviviendo en el momento de la denuncia, y continúa diciendo que tuvo un caso que desalojaron del inmueble perteneciente al hermano del demandado con motivo de efectivizarse la medida de exclusión. En el momento de la denuncia, la actora manifestó que no se estaba conviviendo con el demandado, sino que se encontraba en la casa con su progenitora, con los 3 hijos, que comparte con el demandado. Bien. Bien. Y bueno, y dice de qué juzgado es. Bien. Bien, está bien, sí. Cosas que suceden en pandemia muchas veces por estar a ciegas, que era lo que les contaba la doctora anteriormente. Sí. Bueno, este monitoreo, bueno, nosotros es muy riguroso, digamos, en el hecho de lo que nosotros hablamos con la víctima, y inclusive a veces los peritos, que si ustedes saben que nosotros tenemos psiquiatra, psicólogos y trabajadores sociales. Hubo veces que se llamaron de 2 áreas distintas para comunicarse, y que posteriormente inclusive hubo audiencias de escucha de los niños de ese grupo familiar. Digamos, se trata de abordar desde todas las herramientas que uno tiene, que, bueno, ahora se los vamos a explicar en otra filmina, pero bueno, lo que uno trata es de recabar la mayor cantidad de información para poder dar una solución acorde a lo que se plantea. Más allá, digamos, de que uno sabe que esta situación hoy en violencia tiene particularidades de falta de poder concurrir inclusive a atenciones médicas, ¿sí? Pero bueno, el monitoreo realmente, yo creo que hasta la situación no hemos tenido planteos de otras partes, pero sí, obviamente que se fue tomada la medida, se notificó obviamente por WhatsApp a la persona, y se aplicó el protocolo correspondiente en relación a cómo la comisaría debía notificar, y eso le dio muchísima efectividad a las resoluciones que hemos tomado en este marco. Lo más importante para mí, para resaltar del monitoreo, es que nos acercó a las presuntas víctimas o a las víctimas, dependiendo, digamos, obviamente del caso, y que a través de eso nos trajimos algo que para mí es lo de la justicia del acompañamiento que les decía al principio, y el cumplimiento de la tutela efectiva, que es traer el requerimiento del justiciable, irlo a buscar, no esperarlo, porque la verdad es que si lo esperábamos, digamos, no podía llegar, porque la mayoría de las personas en las cuales se va dirigido a estas actuaciones no tenía el permiso para trasladarse o para poder llegar a este juzgado que estábamos en el centro. Sí. Doctora, consultas. Sí, Noelia consulta si las, las medidas, si se encuentran prorrogadas las medidas de violencia a la fecha. Pregunta eso. Sí, eso, la resolución de la Corte hasta ahora no ha sido revocada y es la misma. Lo que nosotros nos preocupábamos es, en realidad todos los que participamos de esta charla sabemos que si bien la Corte saca esta resolución y habrá tenido sus observaciones por parte de algunos operadores en relación a lo peligroso y demás cuestiones, yo la verdad que me pareció excelente en esta situación lo que la Corte salió a hacer en la prórroga de las medidas. Lo que nosotros nos tenía preocupados es la aparición de nuevas situaciones, de situaciones distintas, ¿sí? que no podían acercarse. Nosotros hemos hecho un camino en estos meses, pero en los primeros tiempos no había teléfono de la PUR. Después, ustedes saben que hasta ahora uno abre la página del Banco Provincia y le sale un cartel violeta donde se tiene que comunicar, pero eso no fue lo que sucedió el 20 de marzo. Y la realidad es que nosotros hemos tenido en este contexto casos de personas, de mujeres con lastimaduras muy importantes, craneales, digamos, no era cuestiones sencillas, que no tenían ni medios económicos para poderse acercar a un hospital, y que realmente la medida debía meritarse tomar en esa instancia. Y bueno, no había, o por distintas razones, o porque
primero había un perímetro, porque militaba un perímetro, pero después la persona ingresó en el domicilio después de creación del aislamiento y permaneció, entonces había que tomar otra medida. Entonces la resolución de la Corte, lo que nosotros vemos a diario a través de monitoreo, que si bien fue importante para determinados casos, no fue suficiente para otros. Doctora, una última pregunta. Pregunta la doctora Virginia Gomila. ¿Qué ocurre cuando la ¿Cómo víctima... está, doctora? ¿Qué ocurre cuando la víctima no quiere abordaje ni medidas por parte del juzgado, a pesar de advertirse que existe grave peligro para la misma? Sí, bueno, ese es un problema que afrontamos bastante seguido. Nosotros lo afrontamos en un caso antes de la pandemia de la peor forma, porque realmente habíamos trabajado todo el equipo de juzgado arduamente, hasta el punto de extremarlo en la tobillera y de tomar recaudos que realmente ameritaron un gran trabajo, y bueno, después la víctima vino a manifestar que bueno, que no era... Nosotros lo que hacemos en esos casos es dar intervención, depende obviamente la situación en particular, pero tratamos de armar un buen recursero para ver a quién recurrir. Obviamente que ustedes saben, como es el Poder Ejecutivo, a partir del 10 de diciembre lo estamos reconstruyendo al recursero, porque bueno, esa es la realidad con el Poder Ejecutivo, pero hemos recurrido tanto a la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad, la cual nos ha ayudado, y una herramienta que nos ha dado mucho es el Profabi, creo que se llama así, que es en unidades sanitarias de la municipalidad. Realmente es una psicóloga, si no recuerdo mal el apellido, la licenciada Martínez, que estaba a cargo de ese programa, es bastante integral y accede al domicilio, ¿sí?, de la víctima, digamos, concurre a preguntarle cómo está, y realmente trabaja muy bien. Entonces, al estar muy cerca del domicilio, ¿sí?, y ser barrial, se trabaja. Lo que tratamos es de advertir a los organismos del Poder Ejecutivo de esta situación. En su momento también trabajamos, no me puedo acordar el nombre de la subsecretaría, pero estaba a cargo de la doctora Rosario Sánchez, en lo que son el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces también le dimos intervención cuando era una cuestión provincial, o que podríamos saber que estaba en otra situación muy distinta y que requería otro abordaje, ¿sí?, le dimos intervención a ellos, y todos hasta el momento han sido satisfactorios. ¿En qué punto? En que en un momento, no les voy a decir qué plazo, porque eso va a depender del tratamiento, del tiempo que le lleva a la víctima, ¿no?, pero han aceptado un tipo de colaboración, ya sea a través de, doy un ejemplo que realmente nos sorprendió, porque bueno, después permitió otro monitoreo, de vacantes para el jardín para sus hijos y escuela, lo que nos permitió que el colegio, digamos, la institución educativa, se convierta en un poquito en nuestros ojos, en si ver si requería todo, y ahí se articuló con el servicio local, y bueno, por lo menos la mujer aceptó, digamos, esas vacantes de ese colegio, y ahí se abrieron una mirada cotidiana y nuevos operadores que podrían hacer un buen vínculo con esta persona para acudir en el caso que ella lo requiriera. ¿Sí? Doctora, finalmente, Noelia habla de que celebra los monitoreos de las situaciones de violencia porque es lo que abundantemente falta, siendo insuficientes únicamente las medidas de protección que se ordenan. Y esto viene en conjunto con lo que dice la doctora Puentes Holzer, que habla de que quizás en otro expediente que tuvo en otro juzgado, faltó ese monitoreo, porque no es algo que se haga regularmente, sino que es algo que la doctora comenzó a realizar con esta cuestión. Sí, la realidad es esa, digamos. Nosotros, si bien el artículo 11 se toma en cualquier momento y todo, la realidad es que nosotros siempre, y en esto yo reconozco que al principio, cuando veíamos los resultados del monitoreo, quiero decirles que personalmente me sentía realmente asombrada y en un punto aliviada, porque la primera parte para mí era una gran preocupación, no solamente para mí, para todas las personas que trabajamos en el juzgado, porque bueno, ustedes saben que bueno, que las personas vienen, requieren nuestra colaboración, nos llaman de la Defensoría, y sabíamos que eso no se podía suceder, sabíamos que eso no iba a suceder.
Entonces, cuando llega este monitoreo con tan bueno, que el monitoreo, para que ustedes sepan, requiere de un gran trabajo porque es el siguiente. Nosotros empezamos, digamos, por parte de todas las oficiales del juzgado, ¿sí? Van revisando todas las causas que tienen a su cargo y le consultan a la secretaria del área, que es Mariana Fabricatore, le dicen, lo cuento total, somos 65 personas, lo cuento, queda acá, ¿no es cierto? No estoy diciendo nada. Bueno, nosotros tenemos un sistema interno de organización que también utilizamos otra aplicación que no viene al caso, pero que como nosotros teníamos como algunos teníamos el remoto y otros no, necesitamos un sistema que nos nuclee. Nosotros hablamos mucho por Skype y presencialmente. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo el juzgado esté comunicado y sepamos qué hacemos? Entonces utilizamos la aplicación Trello con tableros. Entonces ahí las oficiales, ¿sí?, purificaban los casos que ellas creían que merecían intervención, que merecían este monitoreo, se los daban a la secretaria revisaba caso por caso, y ahí después iba al tablero del cuerpo técnico y enlistaba. El primer listado para los peritos tenía la condición que la persona lo hubiese visto una vez al perito. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que alguna vez hubiese tenido un contacto, ya sea porque Eugenio o Natalia, como trabajadora social, hubiesen ido a la casa a hacer un informe de X situación, o porque hubiesen ido a hacer un informe de interacción familiar al juzgado y se hubiesen encontrado con Sonia, Federico, Belén, que son los psicólogos y la psiquiatra, ¿sí? Bueno, la reacción de la gente, ¿sí?, los peritos estaban, pero felices. Primero era de total referencia con ese operador judicial. La primera, es decir, me llaman a mí, digamos, era permanentemente ¿usted me está llamando a mí? Sí, señora, ¿lo estamos llamando a usted? Sí, señor, lo estamos llamando a usted, queremos saber cómo está. Entonces, la primera fue eso, digamos, muy buena recepción por parte de la gente, muy contenta de que la justicia lo llamara, que la justicia les fuera a preguntar cómo se sentía, cómo estaba. A partir de ahí se generaban conversaciones de lo más ricos, digamos, los peritos decían, y lo volcaban en sus informes, digamos, cómo describía desde la intervención del juzgado hasta esa llamada lo que pasaba. Y los peritos siempre dicen que, digamos, que realmente están muy contentos y que este recurso que han adquirido, porque hoy ya se amplió el mostrario, ya se monitorea a personas que nunca han visto a los peritos y se les expresa cómo se va a intervenir y se les explica, y realmente todos en el juzgado estamos de acuerdo en que no querer perder esto, digamos. Si yo puedo decir algo positivo que me deja la pandemia, hasta ahora es todas estas cosas que nosotros le estamos mostrando. Quiero la mesa online, quiero que cualquier abogado o abogada pueda a través de la mesa online hacer las consultas y nosotros respondértelas. Quiero seguir llegando al justiciable, quiero seguir llamándole por teléfono y preguntarle cómo está, o si la medida que uno tomó resulta efectiva o quiere otra. ¿Sí? Esto uno le debe reconocer, las cosas que uno puede rescatar de la pandemia. Doctora, un par de preguntas más. Me van a retar. ¿Cómo? A ver, me van a retar, me estoy extendiendo mucho. Bien, pregunta rápida. ¿Cómo actúan cuando con una medida vigente les piden el levantamiento de las medidas, en general con la excusa de que se darán otra oportunidad? Entiendo que entre la pareja... Sí, no nos ha sucedido. No nos ha sucedido que nos pidan el levantamiento. Hasta ahora, la verdad es que no, todo lo contrario. Pero de suceder, aplicaríamos el protocolo y tenemos una última medida extrema a aplicar, que la aplicamos con mucho cuidado, porque como dijo Lara, nosotros queremos cumplir las acordadas de la Corte, seguir prestando el servicio. En el caso de suceder eso, lo que está establecido por protocolo es que se los convoca, sí, presencialmente al juzgado, otorgando la autorización para concurrir. Se los convoca por separado, en día distinto, y con un cuerpo técnico interdisciplinario, ¿sí? Van 2 peritos, se trata de que vayan el día que menos personal se está moviendo en el juzgado, ¿sí?, con todas las medidas de seguridad. Bueno, esta mañana, por ejemplo, tuvimos una situación, digamos, presencial hoy en el juzgado, pero
no por las causas de que quieran el levantamiento, sino que es otra problemática muy distinta que acarrea la situación que merecía un informe del cuerpo técnico presencial para constatar determinadas situaciones. Pero en ese creo que iría por aplicar esa parte del protocolo, que es presencial a los fines de indagar debidamente, digamos, porque los motivos o la situación por la cual se debe levantar la medida y si no se requiere otro tipo de intervención. Bien, y después hay una pregunta de la doctora Puente Solzer que para que ella la haga bien le propongo hacerla al final de la charla, perfecto, para que él nos explique bien de qué trata. Muy bien, la vamos a escuchar a la doctora, por supuesto. Bien, las audiencias por videollamada. Las audiencias por videollamada, bueno, un poco las dos, Lara, vamos a decir esto. Bueno, dale. Las audiencias por videollamada soy fanática, ya quiero decirles que estoy, pero encantada. Por mañana voy a San Vicente, a Berisso, a Bransen, a pleno centro. He conocido el lugar donde los niños y las niñas están, sus cosas, cómo se vinculan. Realmente me dio un panorama totalmente distinto de la escucha. Para los que no me conocen, yo realmente ejercí la profesión durante 10 años, posteriormente estuve en el Ministerio Público en asesoría de incapaces durante 10 años, y bueno, hace poco asumí como jueza. La realidad es que la niñez es algo, digamos, el contacto con los niños es una cosa que a mí realmente me llena de satisfacción y realmente lo siento como una de las partes más livianas en la tarea, es decir, en la que me resulta más fácil y que realmente me gusta. Nosotros tenemos protocolizado los días de audiencia y la forma de llevar adelante las escuchas, ¿no es cierto?, para unificar todo. Bueno, nos agarra la pandemia y dice, este protocolo no se puede aplicar más. ¿Por qué? Porque es presencial. Bueno, entonces empezamos a fijar artículo 12 y artículo 35, que es la toma de contacto con personas con padecimiento mental. La realidad es que la escucha de los niños es fantástica, realmente es maravillosa. Entre una de las que nos tocó, por ejemplo, afrontar, que en esto vamos, lo urgente, lo de postergación, un adolescente, ¿sí?, que quiere vender algo que pertenece a su patrimonio, quiere venderlo y comprarse otra cosa. Y ahí volvemos a lo principio, ¿es urgente? No. ¿Merece ser postergado? No. ¿Por qué? Porque es su menor de edad, porque es su derecho patrimonial, y porque cuando yo lo escucho, lo que él me explica, ¿sí?, es que el inmueble que él tiene bajo su titularidad no resulta adecuado a sus intereses en que le genera gastos y no le genera un ingreso. Lo que él propone en el expediente, en el marco de su capacidad progresiva y en el cual su progenitor ejerce la representación, es suplirlo y tomar otro que sí le resulta más satisfactorio a sus intereses. Entonces no merece postergación y se toma. Bueno, empezamos así, ahí en la foto ven, las audiencias se toman con una excelente participación de la asesoría de incapaces, de todas, de las 4 de La Plata, la verdad que todas se suman, todas los funcionarios de la misma participan, en mi humilde opinión, muy satisfactoriamente, y se genera una audiencia donde todo lo que surge de la misma es rico. ¿Es distinto a la presencial? Sí. Es decir, yo, por ejemplo, soy muy afectuosa con los chicos, digamos, llega, los saluda, entra, tengo caramelos, y conversamos y todo lo demás. Es distinta, esas caras así, todas, pero la verdad es que, por ejemplo, de unos chiquitos que iban corriendo con el celular por toda la casa, que nos pasó con Lara, y nos recorrió toda la casa, nos mostró, cosa que yo no tengo oportunidad de hacer. Otro niño que me pidió que lo llamara a las 18 horas, porque él temprano tenía mucho sueño, entonces a las 18 horas, hicimos todos, porque la asesoría también se atendió, 18 horas pudimos hacer, y él ahí sí nos atendió, despierto a esa hora. Eso, en la época de la pandemia no lo podía hacer, ¿no? Digamos, debería ser en un horario riguroso del juzgado, ¿sí? Pero bueno, esto me lo permite hacer. Esto llega a través del recurso que nos da la Corte del teléfono celular. El día que nos dieron el teléfono celular, creo que en ese mismo día empezamos, también tenemos protocolo para estas audiencias no presenciales, que consiste en la conformación de un grupo, en los partícipes le llamamos a los del grupo, en los cuales vamos sumando dependiendo de que esté. La diferencia con la audiencia del 35 del Código Civil es que ahí se suma la Defensoría, en este caso en La Plata,
Andrea García se suma. Es maravilloso, las del 35 de toma de contacto realmente nos ha permitido conocer a toda la familia, nos ha permitido conocer a la persona en su ambiente, ¿sí? Nos ha permitido que ellos, por ejemplo, en un caso nos cantara una canción, porque se ha sentido cómodo, porque ha estado en su casa, entonces nos cuenta cómo canta. Nos ha permitido que las personas nos muestren lo que hacen, cómo se sienten. Inclusive hemos entrado en hogares, después está lo del testeo de las internaciones, entramos en los hogares, con los referentes de los hogares, nos muestran los protocolos, nos muestran a las personas, nos cuentan cómo llevan, todas las cuestiones. Y lo más importante, que es ese monitorio de las vinculaciones, que dio lugar a un fallo que salió publicado, que realmente son procesos altamente satisfactorios. Para nosotros nos permitió seguir con todas las guardas con fines adoptivos para constatar la situación en la que se encuentran, hacemos un monitoreo, nos muestran las cosas que están haciendo, hemos descubierto las dotes de nuestros niños en la cocina, en el fútbol, en un montón de cosas, pero los hemos visto en su grupo familiar, ¿sí? Los hemos visto en cómo están vinculándose y cómo realmente se cumple ese objetivo, digamos, que tiene la guarda con fines adoptivos, de que se genere ese trato paterno-filial tan ansiado por todos los que estamos involucrados. Pero la realidad es que todas estas videollamadas se hacen por WhatsApp, ¿sí? Con estas personas involucradas, y realmente creo que no las voy a dejar de hacer, ¿no es cierto? Dari, ¿vos me vas a acompañar? Sí. No las vamos a dejar de hacer, y creo que esto me dio una herramienta muy importante, es que no voy a hacer, digamos, más allá, si el niño quiere, sí, pero no voy a hacer a ningún chico trasladarse, ¿sí? Levantarse temprano. Ustedes vieron que el Departamento Judicial de La Plata abarca hasta Saladillo, entonces que se tienen que levantar muy temprano, Roque Pérez, muy temprano ir al juzgado, gastos económicos. Esto me permite hacerlo. Distinto es distinto, sin duda. No es ni mejor ni peor, es distinto. Ahora, ¿cumple con la finalidad? Sí, de los principios que yo le explicaba a Lara, perfectamente. Perfectamente los cumple, y muy satisfactoriamente. Y enriquece desde otro lugar, ¿sí? Doctora, me estoy extendiendo mucho, lo sé. Sí, lo sé. Ahora hacen una pregunta muy interesante la doctora Andrea Viviana, y dice, en algunos juzgados prepandemia se entrevistaba primero a los niños, niñas, adolescentes con el cuerpo técnico y luego pasaban al juez. En las videollamadas nos consulta si está presente el cuerpo técnico, y luego nos pregunta si es difícil advertir la presencia de otras personas en el mismo ambiente y que ello puede influenciar. Una pregunta bastante clave. Bastante clave, perfecto. Bueno, vamos a la primera parte. La Corte nos puso, al final Lara quedamos como que incumplimos la Corte. No, la Corte puso, ahora en la última resolución, que previamente a que yo pudiera hacer esto, el cuerpo técnico debía testear. La realidad es que esa impresión de la Corte no la comparto, creo que deviene por ahí de algún consejo que no tiene oficio en lo que es poder tomar contacto con niños y adolescentes y con niñas. La realidad es que cuando uno entra en esto nos sucede lo más variado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una escucha, como bien pregunta la doctora, estaban los niños en el comedor, una preadolescente y una niña, estaban en el comedor y se sentía un ruido. Bueno, entonces decimos, ¿dónde estás? ¿Qué están haciendo? No, ese papá está haciendo la comida. Bien, ¿habrá un lugar de la casa donde ese ruido de la cocina no se sienta? Porque resulta medio complejo para hablar. Sí, en tu pieza. Bueno, ¿quién está? Bueno, van a la pieza del preadolescente, ¿y quién más está ahí en la habitación? No hay nadie más, estamos nosotros dos. Bueno, se desarrolló tranquilamente y todo. De existir, porque puede llegar a existir, como bien lo pone la doctora, una persona dando vuelta, puede ser uno de los progenitores. La realidad es que siempre, yo esto quiero ser clara, si uno realmente, lo que quiere lograr con la toma de contacto es ver cómo se maneja.
Esto también hay un indicativo por parte de ese progenitor y del desarrollo de la conducta que hace, de no permitir que su hijo tenga un espacio o su hija tenga un espacio de escucha con el juez que va a decidir en la causa o con el perito que le está haciendo alguna interrogante. Digamos, por eso no descarta de ninguna manera la escucha o lo que el niño pueda o la niña pueda decir, sino que denota una situación distinta, un progenitor o una progenitora que no puede dar ese espacio, que no puede permitir un ambiente en el que él se exprese. Fue muy gracioso en el caso de un adolescente que se había ido al balcón, le cuento a la doctora, y la progenitora de la ventana le daba indicaciones. Entonces nosotros no notábamos a las indicaciones de la progenitora, pero no queríamos decir nada para no generar. Y en un momento el adolescente le dice, mamá, ¿te puedes meter adentro? Ya no quiero escucharte más, le dice el adolescente en la audiencia a la madre. Sí, dice la madre, y después. Es decir, uno puede tener una variedad de situaciones que se pueda encontrar. Por eso de ninguna manera, en mi humilde opinión, descarta la escucha. ¿Sí? Descarta o es un elemento más a tener en cuenta. Y se lo invita, nosotros al finalizar la escucha, lo invitamos principalmente a los adolescentes y a las niñas y niños que tienen teléfono. Les consultamos su teléfono, preferentemente tratamos de comunicarnos con sus teléfonos particulares, ¿sí? Y los invitamos a comunicarse con los que formamos parte, principalmente con la asesoría, en cualquier momento. Ya tuvimos tanto que pierdo, me parece que en una hubo abogado al niño, pero ya ahí claro, me pierdo tuvimos muchas. No sé si tuvimos un caso, pero la realidad es que si lo tuviera, sí, podría participar sin ningún Participa y le decimos eso y que puede comunicarse con el juzgado. Nosotros, yo, digamos, realmente adhiero a que obviamente los niños y las niñas y los adolescentes pueden peticionar por sí, así que bueno, realmente les hacemos saber eso, les hacemos saber su derecho a tener patrocinio letrado y a peticionar cuando ellos consideren pertinente hacerlo. Y doctora, para completar esto de la audiencia por videollamada, también estamos realizando las audiencias preliminares por Microsoft Teams, en cumplimiento con la acordada de la Suprema Corte. Usamos Microsoft Teams. Algo hacemos. Ahí está, ¿Qué pasa? ¿Por qué lo decimos así? Porque la realidad es que es un sistema que es bastante complejo de comprender. Personalmente me encargo de la coordinación de las audiencias preliminares de la doctora, y muchas veces es complejo generar el link, que los letrados puedan ingresar, a veces el link que les remitimos va a correo no deseado. La realidad es que lleva una preparación esas audiencias preliminares que requieren bastante tiempo y labor por parte del juzgado, pero la realidad es que ahora que ya le tomamos la mano, vienen saliendo muy bien y con buenos resultados, ¿o no, doctora? No, Tere, y la verdad es que yo estoy muy sorprendida de la predisposición de las abogadas y los abogados del fuero. Realmente encantada con la predisposición, digamos, y con la voluntad de conciliar. Nosotros en eso primero hacemos una propuesta, si quieren ir por el proceso escrito o si quieren ir por el proceso oral. Y realmente la gente los abogados y las abogadas que adhieren al proceso oral conjuntamente con las partes, hasta ahora hemos mostrado una predisposición realmente pero muy satisfactoria. ¿Qué es lo que nosotros decimos en un principio? ¿Qué es lo que da por resultado un buen servicio de justicia? Sí, seguro. Y después la doctora Nelly consulta cómo se plasma este monitoreo del equipo técnico en las violencias. Bien. Y la realidad es que es por un informe pericial, sí. ¿no? Hay un informe pericial que nos cambió muchísimo cuando logramos los accesos remotos de los peritos, porque antes era un poco más complicado, yo quiero decirlos, en la comunicación. Digamos, para nosotros es fundamental que la comunicación, digamos, en violencia es inmediata, interna del juzgado. Cuando se detecta una situación que requiere una intervención, tiene que ser inmediata, tiene que ser simultánea, para decirlo de alguna forma. Entonces la realidad es que, esto nos costaba un poco cuando los peritos no tenían el acceso remoto. Una vez que lograban el acceso remoto, pudimos acceder, digamos, a
a los informes, entonces los pasaban a despacho, se avisaba por Trello y queda el informe pericial firmado por los peritos y posteriormente todas las demás actuaciones. Y después aparece con informes de actuario las llamadas efectuadas por los funcionarios del área. Porque bueno, porque después va el proveedor donde manifiesta la notificación vía WhatsApp, van todas, son varios pasos los que posteriormente se dan. La doctora Romina consulta si en etapa previa se están realizando las audiencias por Microsoft Teams. La realidad es que mañana sí. Damos comienzo, doctora, mañana damos comienzo, bien, vamos a estar ahí atentos a cómo va, las consejeras de la verdad se han preparado, tienen otra dinámica que las preliminares, la etapa previa, pero mañana vamos a comenzar a realizarlas y esperemos que realmente podamos avanzar como lo hicimos en todas las demás áreas. Y el último tema que la doctora Nelly consulta, la cuestión del acta en la audiencia, que se la respondo rápidamente. Esta es una cuestión que se generó bastante dilema, pero la realidad es que nosotros lo solucionamos de una forma simple. La doctora toma la escucha, el actuario está presente y da fe de quienes estaban presentes en esa audiencia, además de constatar el consentimiento de todos los participantes a que sea suscripta únicamente por la jueza y la actuaria que da fe de esa situación. Pero de esa forma lo hemos solucionado y no hemos tenido inconvenientes. Igualmente, como el teléfono es del juzgado, nosotros lo dispusimos que todo lo que pasa en ese teléfono, queda almacenado y guardado debidamente, ¿sí? Entonces siempre hay una cuestión de respaldo del teléfono. Bien, ¿querés ir a los alimentos, Lari? Porque si no, con esto no vamos a llegar, nos van a echar. Perdón. Igualmente eso formaba parte de esta cuestión del monitoreo, sigue con la misma temática. Bueno, para terminar entonces, esta cuestión que hablábamos, como dijo la doctora, desde que comenzamos esta charla hablamos de esta cuestión de los principios y de la importancia de la oficiosidad, ¿sí? Y este activismo que estuvo impulsando un montón de procesos. Que vamos a hablar puntualmente, en particular, de los alimentos y el régimen de comunicación. ¿Qué es lo que suele suceder en estos expedientes, en lo común, y muchos letrados que estén aquí presentes podrán entenderlo y comprobarlo si les ha sucedido? Que estos procesos se inicia la demanda, el juez dice dese traslado, ordena el traslado, y allí muchos de los procesos mueren y quedan ahí, incluso a veces hasta se paralizan, nunca se puede notificar al demandado, y entiendo que muchos de los letrados presentes pueden constatar que esto sucede muchas veces. Bien, nosotros antes de la pandemia, la realidad es que los procesos, tanto de alimento como de régimen de comunicación, el impulso estaba a cargo de la jueza. El traslado de demanda se hace al mismo momento que la doctora firma esa orden de traslado. Es decir, la jueza firma la orden de traslado y se notifica electrónicamente al demandado si hubiera constituido domicilio electrónico en la etapa previa. Si no lo hubiera hecho así, se notificaba por cédula, pero con nuestro impulso, cada vez que una cédula era devuelta e informada que estaba infructuosa, que no se había notificado. Por lo tanto, esto ya venía impulsando, pero ¿qué nos pasó? Bueno, muchos procesos quedaron con la audiencia preliminar trabada y no se podía realizar de forma presencial. Entonces, a partir de ahí, lo que empezamos a hacer es, con el sistema informático Augusta, que nos permite realizar un montón de rastreos, tiene funciones en las cuales yo puedo poner consultas generales, alimentos, y ver en qué estado está en el expediente, por ejemplo, etapa de conocimiento, a ver cuáles no están en prueba todavía. Y lo que hicimos con todas las oficiales fue hacer un rastreo de esos expedientes, los que no estaban como nosotros queríamos, es decir, que estaban en una situación que no estaba notificado el demandado y demás, fueron pasados a despacho. Las oficiales lo que hicieron fue ver de qué manera reorganizar el proceso, y de esta manera fuimos notificando todas las demandas que restaban notificar por el medio de WhatsApp, porque la realidad es que no teníamos otra manera de hacerlo.
y la realidad es que el medio WhatsApp, a ustedes quizás, a muchos ya se están familiarizando, pero es bastante efectivo. La realidad es que incluso muchos alimentantes nos contestan, conocemos sus fotos Sí. en el WhatsApp. Acá yo lo que nosotras queremos pedirle con Lara es que acompañen. Yo sé que cuesta ver los resultados, sé que estamos emparentados a una justicia, digamos, a una cuestión de esperar. Vean los resultados, digamos, por ahí, por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos, todo lo que nos da la Corte como recursos. A mí me da la Corte la posibilidad de indagar si una persona tiene automotores a cargo o no. Yo no voy, esa prueba ya la sacamos por secretaría. Nosotros al momento de la audiencia preliminar, yo tengo, ¿sí?, en mi punteo de audiencia, que sé que si las partes tienen automóviles o no tienen automóviles, si son monotributistas o no son monotributistas, cuál es el valor que tienen, cuál es el saldo bancario que tienen. Todas esas herramientas a mí me posicionan de otra forma frente a la audiencia. No se enojen por eso, no hay nada que esconder. ¿Se acuerdan cuando Lara le dijo hoy lo de la buena fe y lealtad procesal? En familia tiene esa particularidad, la persona que está al lado, sentada en la audiencia, los alimentos que se van a abordar son de los hijos. La persona que está al lado fue con la que convivió y eligió un proyecto de vida familiar. Con lo cual, ¿sí?, sé que por ahí muchas veces sienten que los empujamos al cumplimiento de estos principios. O lo del domicilio electrónico, como yo digo, nosotros estuvimos un año peleando la forma de notificación. Un año peleando el tema de que si yo tengo constituido un domicilio electrónico en etapa previa, ¿sí?, hago valer, ¿para qué? Para que la demanda se notifique. Sabemos, todos los que estamos acá, sabemos que un no acuerdo en etapa previa va a implicar la interposición de la demanda. ¿Por qué hacer que vaya otra vez al domicilio real, al físico? ¿A quién? ¿A quién le da resultado eso? ¿A quién? ¿Cuántos alimentos? Si tiene trabada la demanda, y a partir de ahí le va a correr la obligación alimentaria. ¿Sí? Entonces, yo sé, y esto es un pedido para todos pensemos, qué tipo de justicia o si la oficiosidad, para qué objetivo van. No se enojen con nosotras cuando vean que nosotros, como dijo una abogada, usted está investigando a mi cliente. Sí, contesto que sí, porque yo quiero tener todas las herramientas al momento de la etapa de la audiencia preliminar y en cualquier momento procesal si debo aumentar provisoriamente los alimentos, porque entiendo que tiene mayor caudal, y que el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño y los principios procesales me lo permiten. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo voy a hacer? No es investigar, es tener toda la documentación, ¿sí? El principio de libertad de prueba lo tengo, ¿sí?, a los fines de poder llegar a concretar estos derechos de quién, del más vulnerado, del acceso a la justicia. Porque si bien ustedes por ahí ven un progenitor o una progenitora sentada en la audiencia, la realidad es que los alimentos son para ese vulnerable el acceso a la justicia, que parte del compromiso que yo tengo es colocarlo en un pie de igualdad de armas. ¿Qué significa eso? Que esté igual procesalmente que los adultos. Y esa es una obligación que pesa en mí, y no solo en su representante legal, sino en mí como directora del proceso y cumplimiento del interés superior. ¿Sí? Pero no se enojen con nosotros por eso. Para completar lo que dice la doctora, si ustedes pueden ver en cualquier expediente de alimentos, régimen de comunicación, e incluso en otros también, van a ver mucho que la doctora dicta medidas para mejor proveer del artículo 36, inciso 2, donde si uno lee ese artículo, ¿qué dice el artículo? El artículo dice que lo que hace el juez en ese acto es buscar prueba para obtener la verdad objetiva. Y eso es lo que queremos, tener la verdad objetiva, contar con la verdad, así la jueza puede resolver de conformidad con la verdad objetiva. Y para eso, obviamente, usamos todos los recursos que tenemos en el juzgado. Sí. Y eso un poco, bueno, ya lo contó la doctora, lo de la apertura a prueba, que lo impulsamos de oficio. Nos dan 5 minutos más para cerrar, si no nos echan. A ver, bien, digamos. Sí, porque ya les contamos un poco todas las cosas que hemos hecho, las respuestas. Nuestras metas han quedado claras a través de la charla, ¿sí? Que esperemos, digamos, que realmente lograr. Nosotros queremos un servicio de justicia eficiente, y cuando hablamos de eficiente, que es el primer protocolo que se implementó el 22 de noviembre, en tiempo más solución, digamos. Para nosotros el tiempo es un factor muy importante. ¿Tiempo en qué sentido? En otorgar una respuesta a una petición. Después, ¿me volvés a la otra, Lari? La de las metas. Así ya, ahí.
garantizar el acceso a la justicia para nosotros y concretar la justicia de acompañamiento, que también lo hemos dicho. En la última, Filmina, nosotros tomamos las palabras del doctor Berizonce, ¿sí? Es así, ahora sí. Si querés ponerla al área a la del doctor Berizonce, vamos a llegar al doctor Berizonce, que es aquel, como yo se lo expresé personalmente, y se lo voy a expresar hasta el cansancio, tanto al doctor Berizonce como al doctor de Lázaro, que a mí son aquellos que hablan del tipo de justicia que nosotros estamos comprometidos a dispensar. Él habla acá en estas palabras, en que nosotros sabemos que para poder dar esa respuesta vamos a consumir tiempo, ¿sí? Y entiendo que nos acostumbramos a que ese tiempo sea eterno, es eterno, ¿sí? ¿Cuánto es un tiempo apropiado para que un progenitor o una progenitora tenga debida comunicación con su hijo? ¿Cuánto tiempo es para que una hija reciba los alimentos que deba? ¿Cuánto es el tiempo apropiado? Todos acá entran, y cada vez que intento dialogar esto con otros operadores, aparece el tema de la defensa del juicio, la garantía. Bien, no tengo problema con eso, pero la realidad es que familia, las reglas son otras. Yo puedo desconocer que un día choqué a una persona de otra manera, pero no puedo desconocer que tengo una hija y que esa hija requiere una prestación alimentaria, ¿sí? Entonces, la Convención de los Derechos del Niño, la 2661, me inclina la balanza ante este vulnerable que yo les puse en un principio, y como Lara les recordó muy bien en la clase, lo de las convenciones internacionales a mí me coloca con un plus que sí, que quizás en otros foros no exista, aunque yo a veces lo pongo en duda con la nueva visión que tenemos. Entonces, que ese consumo de tiempo, dice el doctor Berizonce en estas palabras, sea realmente, ¿para qué? Para alcanzar la respuesta. No hay problema en que el tiempo pase, no hay problema en que una vez que uno inicia alguna pretensión haya pasado 6 meses hasta que se concreta. El problema es que si sigue transcurriendo el tiempo sin ninguna actividad que a mí me lleve o me alcance o me ponga, ¿sí?, en el objetivo de tener una respuesta por parte de la justicia, de la pretensión, es decir, que sea tiempo. En eso es donde yo les digo, ¿sí?, les digo, es que nosotros vamos a reconocer que necesitamos un tiempo para una pretensión, pero el tiempo que nosotros usamos lo vamos a usar para tomar todos los reglamentos para llegar a una respuesta, ¿sí?, adecuada. Y cuando es de tiempo consumido, realmente no modifica la decisión. Por ejemplo, nosotros tuvimos que tomar una decisión en el juzgado con respecto a los divorcios y la intervención del fiscal. La verdad que el fiscal o me decía, no tengo nada que decir, o me decía, diste sentencia, sin más. Bueno, listo. Elimino ese factor para poder alcanzar en el tiempo que corresponde la respuesta, ¿sí?, que me petición es justiciable. Entonces, la charla la queremos cerrar para que ustedes le quede estas palabras del doctor Berizonce, en el cual, y con nosotros, digamos, transmitido nuestro sentir en estas palabras, porque es así. Queremos usar el tiempo, no tenemos problema con que el proceso transcurra el tiempo, pero queremos que ese tiempo, ¿sí?, sea utilizado para poder llegar a darle una respuesta justiciable. Lari, no sé si vos querés decir algo más. No hay nada más que agregar después de las palabras de Berizonce, simplemente que la idea es siempre, como hablábamos con la doctora una vez, esta cuestión de que la justicia siempre en los medios de comunicación y demás aparece como algo negativo, un factor negativo, y que la gente piensa que nosotros por ahí no estamos trabajando, y bueno, replantearnos un poco por qué, qué estamos haciendo mal para que eso suceda, y bueno, intentar cambiarlo todos los días, nada más. Así que abrimos, no sé si abrimos a preguntas, eso lo dirá... Lucas, me parece que nos va a echar, Lucas. Buenas. Va a echar Lucas. Buenas tardes, buenas noches ya a todos y a todas. Ya el espacio de las preguntas, digamos, lo fuimos desarrollando en la charla, y la verdad que quedan, digamos, hay muchas respuestas y quedan siempre muchas preguntas. Les agradecemos a todos y a todas por participar, especialmente a Lara y a Karina, que siempre con buena predisposición han estado en este y en todo momento para poder trasladar sus conocimientos de la materia,
bueno, con estos nuevos mecanismos, adaptándose en su trabajo y en la docencia. Nada más que agradecerles nuevamente e invitarles a todos a las próximas charlas. Estamos realizando desde la Secretaría de Posgrado varias charlas para mantenernos en contacto y poder ofrecerles siempre alguna actividad. Así que bueno, muchas gracias, Bueno, Cari. muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias.